Mis amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Qué bueno reencontrarnos hoy martes y poder una vez más acercándonos al trono de la gracia, poder meditar en lo que Dios tiene que decirnos a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Qué bueno estar juntos una vez más. Hoy vamos a continuar estudiando, meditando la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5 y hoy vamos a meditar 3 versículos, versículo 3, 4 y 5. 1 Corintios capítulo 5 versículos 3, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué les parece si ahora pedimos al Señor su dirección? Ahí usted en su hogar cierre sus ojos, vamos a orar y pedir: Señor, háblanos en este momento y ayúdanos a meditar un poco en lo que tú tienes que decirnos. Acompáñame orando. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque ese es un don, es un regalo, y queremos en este tiempo, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, ministranos, y queremos aprender un poco más para nosotros, Señor, para poder conducirnos en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuvimos viendo el día de ayer que Pablo tiene que lidiar, él se entera, mejor dicho, de un pecado que había habido en la iglesia de Corinto. Un hombre estaba en fornicación con la mujer de su padre. Entonces, la iglesia, lejos de haber procurado sanar este pecado, curar, restaurar, no hizo nada, fue indiferente, fue pasiva y peor aún, confundiendo la doctrina
con una mezcla de la influencia de la sociedad y la doctrina de la gracia, se envanecieron pensando que hay libertad cristiana, hay gracia, no decimos nada. Y estaban permitiendo en la iglesia un pecado que aún dentro de los gentiles, aún de los griegos, era un pecado terrible. Un pecado que ni se nombraba, dice, entre los gentiles. Entonces vemos que Pablo pues tiene que escribir una carta a ellos, y la carta que estamos estudiando, y en esta carta empieza a exhortar y a decir el proceder. El versículo 3 dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que a pesar de que Pablo no estaba presente con ellos, espiritualmente lo estaba. Y creo yo que la iglesia también lo sentía, y por eso es que Pablo tiene la libertad y la autoridad espiritual para escribirles qué es lo que tenían que hacer. Esto es interesante porque hoy en día nosotros no estamos presentes físicamente. En este momento usted me está escuchando por una plataforma virtual, y sin embargo podemos ejercer autoridad espiritual, podemos estar presentes en espíritu en nuestras reuniones, sea por Zoom, sea por Google Meet, sea un live aquí por Facebook, YouTube, pero podemos ser parte de la comunión. Es muy interesante cómo hoy en día estamos manejando este tema de la ausencia de cuerpo, pero presencia en el espíritu, donde hay autoridad espiritual, donde se puede hacer una pastoral. Pablo está haciendo una pastoral aquí, muy interesante, por carta. Y obviamente esta carta se leía y la iglesia entendía. Lo cual significa que hoy en día también podemos hacerlo. Y qué importante, amados, es ser parte de esta comunión que tiene presencia espiritual. Cuando usted, por ejemplo, escribe, mensajea aquí en el mismo Facebook, cuando estamos en los cultos y todos nos saludamos unos con otros, ¿verdad? Estamos viendo presencia espiritual. Y es cierto, el Facebook indica cuántos estamos conectados en vivo, ¿verdad? Cuántos de aquí están conectados, ¿no? Y eso también nos dice: ay, estamos conectados fulano de tal, y estamos en un mismo espíritu, en sus casas, camino al trabajo, o en el momento en que usted esté viendo esto, sea en vivo o sea en diferido, no importa, estamos en un mismo espíritu, y eso nos permite llevar a cabo una pastoral, llevar a cabo una vida de iglesia. Y Pablo, bajo esa presencia espiritual, es que él dice, va a juzgar lo que hay que hacer. Ha juzgado a la persona y lo que hay que hacer, el proceder de la iglesia. Y ahora usted dirá, ¿juzgar? ¿Que acaso el Señor Jesucristo no nos dijo que no juzgáramos? Pero vean ustedes, voy a citar al Señor Jesucristo cuando habló de no juzgar. Muchas veces esa palabra se usa, ¿no? En algunos momentos de mi pastoral, por ejemplo, recuerdo haber dicho a una persona, ¿no? Mire, está haciendo esto mal. Y me decían, usted me está juzgando. Me está juzgando. Pero ¿qué es lo que el Señor quiso decir? Porque mucha gente dice, no me juzguen. No, me están juzgando, dicen. Mateo 7, ya, Mateo 7:1 dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos se quedan con eso. Ya ves, la Biblia dice, no me tienes que juzgar. Pero no siguen leyendo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, será medido. Entonces, fíjese, con la fuerza con la que usted se acerque a algo, a alguien, ser la misma con la que se acercarán luego a usted. Pero lo interesante viene aquí. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Dice Jesús. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Otras versiones dicen el tronco. Acá hay una hipérbole, hermenéuticamente hablando, que significa eso, como una exageración para ilustrar una verdad. Mira, alguien tiene una paja y yo tengo un tronco, una viga saliendo acá. Y dice el versículo 4, ¿cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita,
saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿cuándo no hay que juzgar? Cuando hay hipocresía. Es decir, cuando yo tengo un pecado totalmente recurrente, lo sé perfectamente que tengo un pecado, y es más, muchos lo saben, flagrante mi pecado, y veo a alguien que está cometiendo algo por ahí parecido, pero no tanto, y yo le digo, oye, deja hacer eso. ¿Cuántas veces en la iglesia, cuántas veces en las familias, la gente se desanima, los nuevos creyentes se desaniman, hijos se desaniman, discípulos se desaniman cuando un líder, una autoridad espiritual o alguien, un cristiano, le dice a otro, no hagas esto, pero tú estás haciendo lo mismo y hasta peor? No hay nada que cause más desazón, más desánimo, más fastidio que eso, y Jesús llama hipócrita a eso. Entonces Jesús invalida tu exhortación cuando tú estás peor que el que le estás diciendo. Entonces por eso hace la comparación viga versus paja. Pero si tú dices, saca primero la viga de tu ojo, es decir, si yo saco la viga, si yo corrijo mi pecado, si yo me arrepiento delante de Dios, si yo digo, Señor, perdóname, Señor, no, y lo dejas en pecado y vives en una santidad, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, cuando una persona sí tiene autoridad, sí puede juzgar. Pero ojo, este proceder de juzgar va a ser habiendo visto bien. Y por eso Jesús dice, en la medida en la que juzgas serás juzgado. Porque una vez que uno mira bien, una vez que ya sacó la viga, una vez que sacaste el pecado, tú vas a saber acercarte a la persona y saberle tratar. Por eso es que Primera de Corintios 2:15, Pablo dijo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque tiene autoridad espiritual. Porque es espiritual. Porque él ya sacó la viga, ya sacó su pecado, y entonces tiene la autoridad para poder exhortar, para poder ayudar a otros a sacar sus pajitas, sus pecados. Entonces en esta parte, Pablo, que era un hombre espiritual, dice como presente, es decir, como si estuviera ahí, he juzgado. Él tenía autoridad espiritual para juzgar este caso de fornicación, de incesto. Entonces, veamos, hermanos, que es muy importante ser espirituales. Iglesia, tenemos que ser espirituales. Cuando no hay autoridad espiritual, mejor chito, como dice, callado. Porque no hay autoridad espiritual. ¿Cómo vas a decirle a alguien? No vas a poder ver bien. Si tú estás peor todavía que el que está supuestamente mal. Entonces, debe comenzar por nosotros, examinarnos a nosotros mismos, decir, Señor, ayúdame, perdóname, restáurame, ¿verdad? Y una vez que nosotros hemos dejado esto, el Señor nos da esa autoridad para ayudar a otros, y la gente lo va a ver, tu familia lo va a ver, tus discípulos lo van a ver, los de tu grupo lo van a ver. Tienes autoridad espiritual, vas a poder hacerlo. Ahora dice Pablo, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros con el poder de vuestro Señor Jesucristo. Amados, cuando hay que tomar una decisión así, ayer les conté que una persona me preguntó, ¿no? Pastor, si descubro que hay pecado en mi grupo, si hay alguien que está en pecado, ¿no? ¿Debo de encararlo, debo confrontarlo? Sí, pero este tipo de cosas, mis amados, se hacen en el nombre de nuestro Señor. Esto es algo que tiene que ser muy, muy espiritual. Esto es algo que no debe ser reactivo, no debe ser hecho en la carne, no debe ser hecho administrativamente. Lamentablemente, quienes hablan le ha tocado ver, he visto a lo largo de mi vida pastoral, ministerial, tanto cuando fui líder, desde que fui oveja, fui líder, fui pastor, vi a lo largo de todo esto en diferentes instancias, circunstancias, iglesias, pude ver cómo
este tipo de actividades, este tipo de disciplinas, este tipo de acciones para sancionar o confrontar un pecado en muchas oportunidades, lamentablemente lo digo, fueron hechas de forma administrativa y no fueron hechas espiritualmente en el nombre del Señor. A veces fueron hechas sin consultar, a veces fueron hechas de una manera no guiada, no por consenso, porque dice reunidos todos, dice, quiere decir que es algo que realmente se conversa, se ora, ¿verdad? Para tomar una decisión tal como lo que vamos a ver, ¿no? Sacar a alguien y entonces eso, más que restaurar o ayudar, ¿saben qué ha hecho? Ha causado daño. Ha causado daño, ha causado desánimo y más que todo desanimar y perder a la oveja. Ahora, vamos a ver que finalmente cuál es el propósito de esto, porque va a decir el versículo 5 entonces, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué significa esto? Una persona comete un pecado de incesto o fornicación con la madrastra. Sea entregado a Satanás. Miren, el pecado en el Antiguo Testamento, por los judíos, el incesto era considerado pena capital. La persona tenía que morir, sacada del pueblo y morir. En la ley judía, en la ley romana, que también era considerado una ofensa, un pecado, se le desterraba a la persona que cometía este acto. Se le desterraba. Pero ya en el tiempo de Pablo, el tiempo de Jesús, el tiempo de Pablo, ya los judíos cambiaron un poquito esto y ya no se le desterraba, solo se le separaba de la congregación y de la comunión espiritual. Y los cristianos de ese tiempo también optaron, en vez de expulsarlo, matarlo o botarlo, era sacarlo de la comunión de la congregación, de la comunión espiritual. Entonces, la expresión "se entregaba a Satanás" era la idea de separarlo de la congregación, que ya no esté, quitarle el amparo, quitarle la cobertura espiritual de la iglesia para, dice, destrucción de la carne. Otra versión dice así, voy a leerlo, dice: en ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado, su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. ¿Cuál era el propósito entonces de separarlo? Era que su deseo pecaminoso sea destruido, que la persona se dé cuenta, que la persona entre en razón, que la persona diga: estoy en pecado, en tal pecado, que ya no puedo ser parte de la comunión, yo necesito dejar este pecado y volver a Cristo para poder ser salvo en el día del Señor. Ahora, hay quienes dicen, era cristiano y por eso se le está separando, pues, ¿no? Para que reflexione y se reconcilie. Nosotros hemos estudiado que no era creyente, estaba en la iglesia pero no era creyente y se le separa para que luego se convierta a Cristo. Bueno, ahí está el debate teológico ahí. Los teólogos dicen. El punto es que la persona volviera a Jesucristo. Ese era el punto, que la persona venga a los pies de Jesucristo, deje el pecado y venga a Jesucristo. Entonces, es muy importante, mis amados, tomar en cuenta esto, porque, como les digo, no se trata simplemente de separar a alguien y botarlo, sino que tenía el propósito de que la persona o se convierta o se reconcilie, según el caso, venga a los pies del Señor. Pero este acto era algo que en realidad pues era algo ya extremo. ¿Y por qué lo digo? Porque el mismo Pablo va a decir en Gálatas capítulo 6, fíjense, Gálatas 6, dice: hermanos, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ya lo dije antes, una cosa, amados, es cuando alguien viene y confiesa su pecado, viene y dice: he pecado, perdón, y me pide perdón. Entonces tú dices: ok, como está mostrando un arrepentimiento, entonces le vamos a ayudar, lo vamos a restaurar. Pero otra cosa, cuando alguien es sorprendido en alguna falta. Muchas veces cuando alguien es sorprendido en una falta,
no tiene verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Es decir, se conmueve, pide perdón, llora, pero es porque ha sido sorprendido, pero no porque realmente se haya arrepentido. Entonces, muchas veces quien es sorprendido de una falta, en ese momento sí llora, pide perdón, pero luego vuelve a lo mismo. Eso se ha visto muchas veces, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces, aquí Pablo está planteando a alguien que es sorprendido, es decir, que no necesariamente se ha arrepentido. Sin embargo, él apela a vosotros que sois espirituales. La espiritualidad que busca ¿qué? Restaurar con espíritu de mansedumbre. Restaurar, no hundir. Restaurar. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a tener una actitud de querer rescatar a la persona y no hundirla más. Rescatar, restaurar, quiere decir que la persona vuelva a Cristo. Y hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, dice. ¿Cómo es la mansedumbre? Tranquilo, suave, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha empatía. Muchas veces cuando alguien peca, nos da como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es posible? Pero él, si tenía también, él estaba, qué sé yo. Uno se indigna a veces. Pero si algún miembro de tu familia, alguien que tú amas, alguien de tu célula, líder que me escucha, o discipulador, tu discípulo, que Dios falla, se equivoca, la embarra, mete la pata, como dicen, cálmate. Cálmate, tranquilízate. Si estás molesto, mejor no hables con esta persona en ese momento. Cálmate. Toma aire y pide, Señor, ayúdame por favor, dame amor, dame empatía, dame mansedumbre. Y cuando tengas que hablar con esta persona, lo vas a hacer en amor. Buscando no, te lo dije, sino, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ayudarte. Pensando siempre que tú también podrías ser tentado, dice. Pensando, a mí me podría haber pasado lo mismo. Así que voy a tener misericordia, empatía. Entonces, conversas con la persona tranquilo, tranquila, dejas que hable. Ajá. Ahora, a veces en la vida, no sé si les ha pasado a ustedes, Dios ha permitido que nos pasen cosas, pecados, caídas, qué sé yo, y entonces cuando luego nos encontramos con alguien que pasa por lo mismo, como a nosotros nos ha pasado lo mismo, entonces somos empáticos, somos más pacientes, decimos, te comprendo, te entiendo, a mí me pasó lo mismo. A veces no hay necesidad de decirlo, pero lo entiendes mejor, tienes más paciencia, más amor. Pero a veces va a pasar que te van a sorprender con cosas que tú en la vida, yo jamás habría hecho eso, sin embargo, puede que pase. Y entonces, si eso ocurre, de todas maneras tengo que considerarme a mí mismo, porque yo también podría pasar. Aunque muchos dicen, no, yo jamás podría cometer ese pecado, sí podría pasarte. Por eso dice Pablo, hay que considerarte a mí mismo. Muchas veces, cuando hables, cuando escuches, escucha con calma, escucha con amor y piensa, ¿no? A mí me podría haber pasado lo mismo. A mí me podría haber pasado lo mismo. A mí me podría haber pasado lo mismo. Entonces, esto es clave, mis amados, para que cuando la oveja te esté contando, no entres en cólera, en impaciencia y tengas ganas de, te lo advertí, ya ves. No, sino que digas, ok, te entiendo, quiero ayudarte, quiero apoyarte en esto que estás pasando. Ahora, mis amados, sin embargo, el Señor Jesucristo también nos dijo algo muy importante. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 18, vamos a buscar ya Mateo capítulo 18 versículos 14 al 17. Acá el Señor Jesucristo va a plantear algo interesante porque miren, vamos a ver el contexto del Señor Jesucristo, que esto ya se parece un poco más a lo que Pablo estaba pasando.
El Señor Jesucristo, cuando hablaba en Mateo 18 de la oveja que se descarriaba, la oveja que se salía del rebaño, la oveja que se salía y se perdía, en ese contexto, y que el pastor deja las 99 para ir a buscar a esta oveja perdida. Después de contar esto, dice lo siguiente, versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, vean algo muy interesante. Estamos hablando de alguien que se descarrila, ¿verdad? Alguien que se sale del rebaño, alguien que se va, una oveja que se va por los montes, dice descarriada, y que hay que rescatarlo, hay que recuperarlo, hay que, ¿no?, restaurarlo. Y en ese proceso, en ese contexto, que puede ser también alguien que pega contra ti, ¿no?, habla uno, lo llamo y le hablo a solas, estando tú y él solos, repréndele. Ahora, hemos visto cómo Pablo lo dice, cómo tengo que rescatarlo, con espíritu de mansedumbre. Y dice, y si te oyere, bacán, lo logré, he ganado a mi hermano. Pero hay veces que no es así. Hay veces que mejor rebeldón, mejor, ¿no?, que no quiere escuchar, te dice que sí, pero luego si vuelve a lo mismo, y entonces no te oye. Entonces tomas uno o dos personas, 2 o 3 personas más, y vuelven a hablarle para que conste toda palabra, pero nada. Acá agrega, dilo a la iglesia, y aún así no te oyere, entonces tenle por gentil y publicano. Creo que la palabra de Dios, amados, se complementa en su perfección. Creo que viendo Gálatas, Mateo, Corintios, viendo todos estos pasajes, podemos armar un proceso muy bonito y muy interesante. Pablo era un hombre espiritual e instó a la iglesia que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos, tomen una decisión con el propósito de restaurar a alguien. Y si eso implica que alguien ha estado en pecado, y aplicándolo ya a nuestro contexto, a cuál le has hablado con mansedumbre, que no escucha, que le has hablado con testigos y no escucha, finalmente hay que llegar a lo último. Sí, pues al tenerle por gentil y publicano, Pablo habla de separarlo, pero con un propósito, que se dé cuenta de su pecado. Y que esto lo lleve a una reconciliación o a una conversión. Mis amados hermanos, la iglesia tiene que ser sensible al pecado, darse cuenta del pecado, pero también tiene que aprender a tratar el pecado. Hoy en día vivimos una sociedad muy pecaminosa y vamos a encontrar de todo. Mucha gente llega a la iglesia con vidas destruidas y con ataduras del pasado, con ataduras que aún en la vida cristiana las tienen, y por eso tenemos que ser una iglesia misericordiosa. Sí, una iglesia que sea sensible al pecado, que se dé cuenta que está mal, que está bien, pero también que sepa tratar el pecado. Amados, esto que ocurrió en Corinto fue un caso extremo, y Pablo, un hombre espiritual, optó de una manera espiritual también. Es decir, esta separación fue algo espiritual, pero nunca que sea algo carnal, nunca que sea algo administrativo, nunca que sea algo tomado a la ligera, sino que sea algo reunido en consenso, orado y tomado en el nombre del Señor. Si usted que me está escuchando tiene un grupo de crecimiento, si usted que me escucha es discipulador, es líder, qué sé yo, o aún si algún pastor de otra congregación nos está viendo en esta mañana, si usted tiene un caso de pecado, siga los lineamientos de la Escritura, siempre con un espíritu de mansedumbre, siempre pensando que a mí me podría pasar, siempre con amor, buscando restaurar, siempre buscando rescatar a la persona, que la persona vuelva al redil. Y aún si hay rebeldía y casos extremos en que hay que separar, que esto sea algo espiritual. Seamos una iglesia espiritual, seamos una iglesia misericordiosa. Pidámosle eso al Señor en esta mañana. Pidámosle a Dios que nos haga ser una iglesia espiritual, sensible al pecado, pero que también sepa manejarlo, que sepa tratarlo,
y sobre todo que sepa restaurar al rebaño del Señor. Acompáñame en oración. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos da principios interesantes y especiales que nos ayudan a llevar una vida cristiana en el presente. Queremos rogarte, Señor, para que tú limpies de pecado a nuestra congregación, que no permitas, Señor, que Satanás haga daño a tu iglesia, que los lobos disfrazados de ovejas no destruyan la iglesia. Y también, Señor, ayúdanos a nosotros, como encargados, como hijos tuyos, aún como congregantes, darnos cuenta, Señor, del pecado y saber, Señor, restaurarlo, saber enseñar tu palabra, saber encarar, confrontar, aún restaurar, Señor, a las personas que necesitan serlo, Señor, siempre en el nombre de Jesús. Que nunca, Señor, esto sea algo en la carne. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder tratar el pecado. Que esto no sea solo una labor de los pastores, sino de todos, de toda la iglesia. Ayuda a mis hermanos y hermanas, Señor, a saber restaurar ovejas. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder tratar casos y llevarlos a ti, Señor. Porque el que hace eso ha ganado a su hermano. Al que rescata a su hermano del error, lo ha ganado. Te pido, Señor, que tú ayudes a que la IBC Corregidor y todas las iglesias que nos ven por las redes aprendamos a hacer eso, Señor, en tu amor y en tu poder y sobre todo en tu autoridad. Gracias, Señor, ayúdanos y acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les invitamos a participar del tiempo de oración. Haga usted clic en el link y nos vemos ahí. Dios les bendiga, nos vemos Dios mediante el día de mañana.